con esta palabra. Pero ¿qué es un infinitivo? Una especie de híbrido, tiene un compuesto de puede ser un sustantivo y un verbo, Ok, o funcional, entonces modificado. es un híbrido porque puede funcionar como... eh, generalmente un infinitivo lo llamamos un sustantivo verbal. Ah, ahora, para entender cómo funcionan bien los infinitivos, nosotros debemos estar familiarizados con ciertos elementos, ciertas reglas del infinitivo. Y antes de ver los usos, quería pasar rápidamente por estas reglas o principios del infinitivo que nos ayudan a- a poner el fundamento y después de ahí construir los distintos usos que vemos en distintas partes del Nuevo Testamento. Ahora, como nosotros dijimos, el infinitivo es un sustantivo verbal, entonces tiene una parte que es verbal y una parte que es sustantiva. Como parte de esa parte sustantiva como sustantivo, el infinitivo, nosotros sabemos, puede ser utilizado en cualquier caso, excepto en el vocativo. El infinitivo como sustantivo puede ser utilizado en cualquier caso, ah, excepto en el vocativo. Siempre va a ser indeclinable, ah, siempre va a ser singular, siempre es neutro. ah, Puede ser en infinitivo, por ejemplo, calificado por otros adjetivos, puede ser acompañado por una preposición. Sabemos que el infinitivo puede ser utilizado con artículo, puede ser utilizado sin artículo. Si lleva artículo, siempre se declina y siempre es neutro. Ah, y como verbo, el infinitivo no solo también puede comunicar lo que sería tiempo, puede comunicar voz. Ah, y nosotros sabemos, por ejemplo, que la fuerza de la voz no es tan fuerte, por así decirlo, en el infinitivo como lo es en el modo indicativo. Es más fuerte en el modo indicativo y que no lo es en el infinitivo, pero como es parte de verbo, siempre tiene una fuerza verbal, siempre está presente esa fuerza. Lo que generalmente comunica el infinitivo es una acción atemporal. Nosotros tenemos que tratar de describir o determinar por el contexto a qué tipo de acción se está refiriendo o a qué tiempo de acción se está refiriendo. Pero el tiempo siempre va a ser el temporal porque es un infinito, un infinitivo. Lo que más comunica el infinitivo es el aspecto, ¿no? El tipo de la acción, por sobre encima del tiempo de la acción. O sea, va a tener tres tipos de aspectos, los conocemos: aurístico, imperfectivo y perfectivo. Si es aurístico, es una acción indefinida; si es imperfectivo, una acción continua; si es perfectivo, una acción completada y hace más hincapié en los resultados o en la condición resultante. ¿Está bien? El infinitivo, por ejemplo, utiliza la partícula negativa me en vez de un. Estas son algunas características básicas, no necesitamos ir una por una porque ya las saben. Pero creo que es bueno recapitulizar en estos aspectos para poder después, cuando veamos los usos, no sorprendernos. Ahora, siempre que nosotros nos topemos con algún infinitivo griego, nosotros debemos considerar ambas cosas: su elemento sustantivado como su elemento verbal. Ambas están presentes, ambas, porque es un híbrido, entonces debemos considerar ambas. Aunque ambas estén presentes, no significa que ambas funcionen con la misma fuerza. ¿Sí? Esto quiere decir que hay veces que la fuerza sustantivada es mayor que la fuerza verbal o viceversa, pero ambas están ahí. Por ejemplo, un buen ejemplo lo vemos en Filipenses 1, versículo 20. El vivir es Cristo. El vivir es Cristo. To sen. ¿Ok? Ahí este infinitivo está funcionando como que como un sustantivo, más específicamente está funcionando como el sujeto, ¿sí?, de la oración, y como tal, entonces está, como bien dice José Luis, está recalcando o haciendo hincapié en su idea sustantiva o sustantivada. Ahora, no por eso no significa que no tenga una idea verbal, o sea, el verbo es presente, ¿sí? Y eso comunica ¿qué? ¿Qué enfatiza? Si es presente. Continuo. Continuidad, ¿sí? Una relación continua con Cristo. Entonces, nosotros queremos
ver y tratar de hacer hincapié en ambas ideas, sabiendo que una es más fuerte que la otra. En este caso, la idea sustantiva es más fuerte claramente en el contexto, ¿sí? Pero no perdemos de vista la otra. Ahora, el sujeto del infinitivo normalmente va a ser el mismo del verbo principal. Por lo general, sujeto el mismo del verbo principal. Por ejemplo, Primera Tesalonicenses. En pantalla. Pensa esto nai con istin limón. ¿Qué dice ahí? Pensa viene de pempo, que es enviar, es un oristo, primera persona del singular. Entonces ahí ya tenemos el sujeto. Yo envié esto no nai. Viene de Gnosco, ¿sí? Para conocer la fe de ustedes. Noten que en este caso, el sujeto del infinitivo, ¿cuál es? El mismo del verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Envía. Epemsa. ¿Ok? Es la primera persona del singular. Yo. Sí, yo. Yo envié para conocer. ¿Sí? El conocer, sí, es una idea bien infinita. Está en este caso condicionada por el contexto. Podríamos de otra manera traducirlo, es yo envié para informarme. ¿Sí? Ahí ya lo condicioné a la primera persona del singular. ¿Está bien? Sin embargo, nosotros también sabemos que cuando un infinitivo toma otro sujeto, que es diferente al del verbo principal, ese sujeto va a estar ¿en qué caso? El acusativo. Cuando, otra vez, repito, cuando el sujeto del infinitivo es distinto al del verbo principal, el sujeto no va a estar en caso nominativo, que es lo que esperaríamos, sino que va a estar en caso acusativo. En caso acusativo. Porque acá otro ejemplo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 8, 1. Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 hacia el final. De modo, usted me crean, ¿sí? No hay necesidad, para no tener necesidad, que más la ley ti. ¿Qué es lo que tenemos ahí? ¿Dónde está? Acá tenemos, en realidad tenemos dos infinitivos. ¿Cuáles son los dos infinitivos? Egen y el otro es la ley. ¿Cuál es el sujeto de Egen? ¿Cuál? Gemas. ¿Sí? Gemas. Gemas, que es el acusativo plural, en este caso es el sujeto del verbo infinitivo egen. De modo que no, ¿sí? Noten que acá el me ya me advierte a mí como intérprete que lo que viene después no es modo indicativo, sino que en este caso es modo infinitivo. De modo que no tener nosotros, o sea, no tenemos, ¿sí? Ahí el acusativo limita el sujeto del infinitivo a primera del plural, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar o de decir algo o nada. ¿Está bien? Entonces, noten que
Por lo general, otra vez, el sujeto del infinitivo va a ser el mismo del sujeto principal, del verbo principal, cuando es diferente y requiere algún tipo de otro sujeto. En ese caso va a ser el acusativo en vez del nominativo que nosotros esperaríamos con el modo indicativo. Ahora, a veces es difícil, y lo hemos visto en el libro de Filipenses, de hecho, a veces es difícil saber cuál es el sujeto de un infinitivo cuando hay dos acusativos que le siguen. ¿Se acuerdan del capítulo 1 de Filipenses? Sí, fue Federico el que tradujo este. Filipenses capítulo 1, versículo 7. Cuando dice que es justo esto para mí, ¿dónde está? Diato egein, porque to egein me en to cardia humas. Noten que hay dos acusativos. Acá está egein, ¿sí? Presente indicativo infinitivo de qué? De ejo. Y después que tengo me, que es un acusativo, y humas, que es otro acusativo. ¿Cuáles serían las dos opciones de traducir acá? Muy bien, puede ser porque los tengo ¿en qué? En mi corazón o porque me tienen en tu corazón. Noten que son dos distintas, ¿sí? Formas de ver. Uno interpreta el me como sujeto de eje, otro interpreta el humas como el sujeto de ejen. ¿Okay? Es un buen ejemplo de un infinitivo que tiene dos acusativos que le siguen y hay veces que es difícil, porque ambas tienen sentido, pero es difícil determinar cuál es cuál. Afortunadamente hay una ayuda gramatical para traducir este versículo o un principio, y es que cuando dos palabras están en el caso acusativo y le siguen al infinitivo, el sujeto por lo general va a preceder, es decir, va a venir antes del objeto. En este caso entonces, eso que fue la manera que aquella vez Federico hablábamos, en este caso el me sería el sujeto y el humas sería el complemento directo. ¿Sí? Ahí vamos por orden, lo que está más cerca del infinitivo es el sujeto, por principio, ¿no? Contextualmente creo que también encaja mejor esta interpretación, pero ambas, gramaticalmente hablando, son posibles. ¿Está bien? Ahora, estos son algunos principios que nosotros conocemos del infinitivo. Ahora vamos a ir a ver algunos de los casos más importantes. ¿Cuántos casos les dio Wallace? ¿Usos o Sí, usos, perdón. 5? 5. Bueno, sujeto. Cuatro categorías. Cuatro categorías como tal. Y algunas claro. 4 categorías. Bueno, en este caso entonces yo les voy a dar más que Wallace. Déjenme ponerlos en pantalla los ejemplos y vamos a ir uno por uno. Él lo divide en categorías y después en subcategorías. Bueno, ¿y cuántas subcategorías hay? 13. ¿Cuántas? 13. Bueno, entonces yo sí le voy a dar menos. Ahora me pusieron un poquito Es más que feliz. él lo Pensé pone que- como 4 y después va poniendo cada. Noten acá, el primer uso que vamos a ver del infinitivo es el uso complementario. Es el primer uso. Complementario. Como bien dice la palabra, ¿qué es lo que hace este uso? Complemento. ¿Complementa a quién? Verbo principal. ¿Cómo? Al verbo principal. Este es el uso más común del infinitivo. ¿Okay? El uso más común del infinitivo. O sea, en este caso el infinitivo se usa con verbos auxiliares, ¿sí? Es decir, que no tienen una idea concreta, sino que están ahí justamente para auxiliar, para ayudar, para complementar el pensamiento, el significado de ese verbo auxiliar, para darle un sentido a la oración. Sin el infinitivo la oración no tendría sentido, esa es la idea. De esta clase de verbos auxiliares, los más comunes son, por ejemplo, celo, ¿sí? Celo, desear,
¿sí? Thelo, dunamai o dunamai, poder, ¿sí? Luego melo, estoy a punto de, arjo, ¿sí? Bulomai, desear otra vez, o feilo, ¿sí? Es necesario. Y noten acá los ejemplos, les voy a dar algunos. Noten el primero. Eistis, felei protos einai, estai panton eschatos. Si alguien, noten acá, empieza con la partícula de condicional, si alguien felei desea, ahí ya para nosotros debería ser una alarma de que muy probablemente en algún lugar cercano al telo tiene que haber algún tipo de infinitivo. ¿Sí? Si alguno desea, noten que es un verbo auxiliar, no está terminado. Si alguno desea, ¿desea qué? No tiene una idea completa. Si alguno desea ser el primero, noten que en este caso, Einai viene a complementar el celo. Si alguno desea, ¿desea qué? Lo necesito. Nosotros también lo tenemos en español, necesitamos el infinitivo. Si alguno desea ser protos, el primero, tendrá que ser el último de todos. ¿Sí? Tendrá que ser el último de todos, sería el que ser en la segunda, la última parte ya no es un infinitivo, pero ahí ya entendemos la idea. Noten acá de nuevo, en el segundo ejemplo, EAM, ¿sí? Otra cláusula condicional, si alguien no es nacido de nuevo o de arriba, anoten, si alguien no es nacido, pasivo, de arriba o de nuevo, entonces ¿qué? Udunatai no puede, es un verbo auxiliar que necesita un complemento verbal. No puede, idein, no puede ver el reino de Dios. ¿Está bien? Es bastante claro el sentido del complementario. Fácil. Complementa el verbo principal o un verbo auxiliar que necesita algún día algún tipo de idea terminada. ¿Ok? Ese es el sentido más común. Pues eso más común. El otro que le sigue es el epexegético. 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 ¿Cuál es el epexegético? Explica. Explica, exacto. El infinitivo puede explicar, puede clarificar, puede calificar, ya sea a un sustantivo o a un adjetivo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el infinitivo es parte sustantiva verbal. ¿Ok? Entonces puede complementar un sustantivo, puede complementar un adjetivo. Ahora, de esta manera, difiere, esta es la manera de distinguir un uso complementario del epexegético. ¿El complementario complementa a quién? Al verbo. Al verbo. El epexegético está modificando ¿a qué? A un sustantivo o un adjetivo, no a un verbo. Esa es la manera de distinguir uno del otro. ¿Se entiende? El epexegético va a clarificar, explicar a un sustantivo o adjetivo, mientras que el complementario va a complementar a un verbo. Noten el primer ejemplo. Él es, ¿sí? Él es Dunatos, poderoso para cumplir el pen geltai, para cumplir lo que ha prometido. ¿Sí? Perdón, para cumplir es poesa, para cumplir lo que ha prometido. ¿Sí? Él es poderoso, él es poderoso. Noten en este caso, poesa, este verbo, que es un adjetivo, está explicando ¿qué adjetivo? El uso sustantivado de ese. Poderoso. Está exactamente explicando, cualificando el Dunatos. ¿Sí? Él es poderoso. ¿De qué manera es poderoso? Bueno, que cumple. ¿Sí? Clarifica el sentido del adjetivo. ¿Sí? Noten el segundo ejemplo. Este es uno de los casos también más comunes. De Primera Tesalonicenses, ¿se acuerdan? Porque esta es la voluntad de la matuteu de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Johagiasmos humon. Su santificación. Coma. Apegestai, infinitivo.
Ese infinitivo es epexegético. ¿Por qué? Porque está clarificando en qué concierne o en qué consiste la santificación. La santificación, para Pablo, consiste en qué? En apartarse de la inmoralidad sexual. ¿Ok? Los usos comunes, el primero siendo, por supuesto, más común. Tercero, discurso indirecto. Discurso indirecto. ¿Qué es el discurso indirecto? O este uso del infinitivo. ¿Qué leyeron en Wallace? Frase en infinitivo después del verbo percepción. Muy bien. Y eso es clave. Para poder identificar el uso del discurso indirecto y del infinitivo, tiene que venir después de verbos de percepción. Verbos de comunicación. Entonces, el verbo principal, por lo generalmente va a ser el de percepción o comunicación, va a introducir el discurso indirecto y el discurso indirecto va a estar gobernado por el infinitivo, en este caso. Tienen Una usos, subcategoría del objeto directo, ¿no? ¿Como una subcategoría de qué? Del objeto directo, digo. ¿En qué sentido? En el sentido de que, o sea, como va después, es, Después del verbo. Ah. Sí, sí, si lo quieres entender así, es cierto. Sí, es como una subcategoría del complemento directo. Sí, sí. Toda esa frase está gobernada por el infinitivo, en cierto sentido es el complemento directo del verbo de percepción o de comunicación correcta. Sí, buena pregunta. Ahora, este uso es muy común en el Nuevo Testamento, muy común. Nosotros, por ejemplo, en castellano podemos decir, te pedí lavar los platos. Te pedí lavar los platos. ¿Cuál es el verbo principal? Te pedí lavar los platos. Pedí. Pedí es el verbo principal. ¿Un verbo de qué? ¿De comunicación o no? Te pedí. Infiere que hay habla de por medio. Seguido de un infinitivo. ¿Cuál es el infinitivo? lavar. Lavar. El infinitivo, en este caso, en español, está funcionando como infinitivo de discurso indirecto. Te pedí lavar los platos. ¿Sí? Representa el infinitivo un verbo finito en el discurso directo. O sea, si nosotros transformáramos la segunda parte en discurso directo, sería así. Te pedí, dos puntos, lava los platos. Cuando se transforma a discurso indirecto es cuando ponemos el infinitivo. Te pedí lavar los platos. ¿Se entiende eso? El discurso directo sería cuando estoy citando ya y no tengo el infinitivo, sino que tengo un verbo principal, un verbo que está finito, lava los platos. Ahora, cuando yo estoy relatando lo que yo pedí, entonces lo paso al infinitivo, ya es discurso indirecto. Te pedí lavar los platos. Uno era casi como mandato, el otro. ¿Cómo? Uno era casi como mandato. Claro, correcto, correcto. Era un imperativo, ahora ha pasado a infinitivo. Sí, Federico. doctor, es sugerible traducir el infinitivo que se encuentra bajo, o sea, como uso indirecto, traducirlo de manera relativa. ¿Qué? En algunos casos es posible hacerlo así. Si lo pones Yo creo el que que, lo que pasa es que si pones el que, ya no puedes poner el infinitivo. Te pedí que lavar los platos, no. Que lavar. Ahí tenés que poner que lavaras, Lavar. convertirlo a un verbo finito. es que, no sé, me parece un poquito más rígido. Te pedí lavar los platos que te pedí que lavaras, pues. Pero no sé qué sugerirle. En términos de traducción, más que todo. Sí, no, en términos de traducción, creo que ambas ideas son aceptables. Es fácil, a ver, cuando tú lo dejas en el modo infinitivo, para mí tal vez es más fácil visualmente saber que estoy actuando, que estoy
tratando con un discurso indirecto. A la hora de poder graficarlo, si yo digo te pedí lavar los platos. Todo esto, lavar los platos, es el complemento directo de este verbo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya con el que introduces una idea, una idea relativa, ¿no? No me disgusta, prefiero dejarlo en infinitivo, ya que se puede, lo utilizamos en español. O sea, Casi siempre, perdón, casi siempre el infinitivo, especialmente cuando se usa en discurso indirecto, tiende por lo general a representar un imperativo en el modo indicativo. Como vamos a hacer, te pedí lavar los platos, el discurso directo sería, te pedí 2 puntos, lava los platos, ¿sí? Con signos de exclamación. Juan y después... hay en griego una forma en que se traduce, o sea, en que expresa esa forma relativa, o básicamente es como lo mismo, o sea, como en la forma específica de hacer y decir, te pedí que lavaras los platos. Bueno, en griego tú podrías tener joti, y ahí el qué. Que viene a ser, y después lo vamos a ver, creo que incluso en la sección de Filipenses, si no yo creo que hay uno de esos. Que es casi la misma función. ¿Sí? Sí. Ahí lo vamos a ver, sí, buena pregunta. Sí, Ah, en Wallace también él da ese ejemplo que menciona Federico. Dice cuando el infinitivo de discurso indirecto se traduce al español, se puede usar una cláusula iniciada por la conjunción que claro, te pedí que la bases los platos. claro. Poder se puede, por eso le digo, ¿se puede? Claro que sí. Preferencialmente solo para mantener con el griego y porque en este caso en castellano lo expresa bien, Claro. lo podemos mantener en el infinitivo. Sí, correcto. ¿Dónde está? Acá vamos a ver los ejemplos. El ejemplo de griego acá, uno, dice, él, ¿sí? Autos, él mismo, ¿sí? Pues enfático, él mismo les preguntaba, o acá tenemos un perfecto, ¿no? Les preguntaba a ellos una y otra vez, es la idea, Humeiste, pero ustedes, ¿quién dicen que soy? ¿Sí? ¿Quién dicen que soy? Ustedes, legete, einai, decir, me o tina me. Ahí el einai está funcionando justamente como un infinitivo de discurso indirecto. Noten que está precedido por un verbo de comunicación, legete. Legete, decir. El segundo ejemplo lo traducimos de primera de Juan, ¿no? Jolegon en auto menen. El que dice, otra vez, un verbo de comunicación, el que dice que permanece en él o el que dice permanecer en él, las dos son aceptables. Las dos son aceptables. Cuando se puede mantener, se mantiene. En este caso lo traduje con el que, pero también podría fácilmente ponerlo en que, porque dice permanecer en él, continúa el versículo. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo a nosotros, que casi podemos visualizar a alguien diciendo yo permanezco a Jesús, no hago esto, ¿no? Y nos remonta el discurso indirecto a una persona y una situación, en este caso, no tan hipotética, pero que se pudo haber dado en ese contexto, y podemos casi visualmente ver a la persona de yo pertenezco a Jesús, pero no anda de esta manera, y ahí Juan habla del tema. Sí, Federico. ¿Este es indirecto o directo? Indirecto. Indirecto. Otro uso, sustantivado. Bien, pero vamos a ver con el de Filipenses 1. Sustantivado. Sustantivado. Este es fácil, ya lo sabemos, funciona como un sustantivo. Ya sea, puede ser como el sujeto de la oración o puede ser también como el complemento directo de la oración. Puede ocupar cualquiera de los dos lugares. La diferencia del subjuntivo complementario es uno forma como sustantivo y el otro lo complementa. Claro, el complementario va a estar modificando un verbo. Modificando. Exacto. El sustantivado no. El sustantivado no.
digamos, si tú puedes agarrar un sustantivo y en ese lugar del infinitivo cambiarle de ponerlo, entonces muy probablemente estés lidiando con un infinitivo sustantivado. ¿Entiendes? El vivir es Cristo. Si yo puedo agarrar el vivir, vamos a un sustantivo, ¿cuál sería el sustantivo? La vida. La vida. La vida es Cristo. Ahí te das cuenta. Está funcionando, pero el morir es ganancia. ¿Cuál sería el sustantivo de morir? La muerte. La muerte. La muerte es ganancia. Claramente aún ahí no se da cuenta qué lugar está ocupando la oración o cómo está funcionando en la oración. Acá lo tenemos, componente de Filipenses, ¿sí? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Noten también acá el énfasis. Pablo podría haber puesto, por ejemplo, la vida es Cristo y la muerte es ganancia. Pero ¿por qué no pone eso? Porque ¿qué es lo que quiere enfatizar Pablo? Uno que tiene un aspecto imperfectible, el primero, ¿no? El aspecto continuo. ¿Y el otro que tiene? Aurístico, ¿sí? Que habla más bien de una situación puntual, ¿sí? Lo ve como un todo. ¿Sí? Porque ella muere. Claro, y una vez que muere, ya está, es un momento. ¿Okay? Mientras la otra está marcado por una serie de momentos. Después, Rabí, Calón Estin Gemas, o de Einan. Maestro, bueno es para nosotros estar aquí. O de, ¿sí? Estar aquí. Bueno es para nosotros estar aquí. El estar aquí, ¿sí? Puede estar funcionando en este caso como que sujeto. Sí, señor. Estar aquí, solo que yo lo puse al revés, ¿no? Estar aquí Es bueno. es bueno nosotros. Entonces, ¿cómo quitamos ahí las reglas para definir cuál es el predicado dominante? Sí, ahí en este caso tú tienes el calón que está funcionando como un adjetivo neutro en este caso. Mi tendencia sería poner el adjetivo como un predicado y en su lugar buscar un sustantivo, o en este caso un definitivo, que esté funcionando de esa manera. Sí. El Geomás es determinante, perdón, el Geomás es determinante ahí para ese fin, o sea, para saber cuál es predicado nominal y sujeto. Las tres primeras palabras. Es una subida, ¿no? O sea, te está dirigiendo dónde va la acción. Sí. La única razón sería simplemente no tomar el adjetivo. Sería más por una cuestión de que está el infinitivo y prefiero tomar un adjetivo como predicado que como sustantivo. Funcionando como nominativo. Como sujeto, mejor dicho. Lo mencionaba porque el más está dirigiendo en qué dirección está yendo la acción principal. Habría nada más dos alternativas, ¿no? Maestro, estar aquí para nosotros, se fue, o maestro, bueno, es para nosotros. Parece que suena más natural, así como está. Yo no sé si tiene una precisión de eso. Sí, esencialmente es lo mismo. Estar aquí para nosotros, Es bueno. pero ok. Habla como griego, hablando del griego. Sí. Bien, próximo. Tiempo. Tiempo. El infinitivo también puede funcionar para denotar tiempo. Tiempo. ¿Eh? Generalmente, no sé si lo vieron en Wallace, pero le va a dar una lista de preposiciones que se utilizan con el infinitivo para denotar tiempo. ¿Y por qué el infinitivo otra vez puede llevar preposiciones? Porque es parte sustantivo y es parte nominal. ¿No? Entonces, por esa razón puede estar gobernado por una preposición, algo que es raro, por un verbo. ¿No? Entonces, el infinitivo puede venir después de una preposición y generalmente es temporal. Por ejemplo, si tienes pro tú, prim o prim e, significa antes.
Si tiene ento, es durante. Y si tiene metato, después. O geos, tu, hasta. ¿Ok? Son todas ideas que nosotros extraemos más de la preposición. El infinitivo viene a complementar, en este caso, la preposición de tiempo. ¿Podría repetir, doctor, el tiempo durante y después? Durante es ento. A ver que me lo pongo acá. Debería tener igual así. No recuerdo. Acá. Ahí está. Normalmente, cuando tenemos este uso del infinitivo, lo vamos a traducir como un verbo indicativo o como un verbo, como un participio, un gerundio. Entonces, noten acá. ¿Se lo va a traducir como un gerundio cuando? ¿Un participio o como un verbo indicativo? Noten la primera oración. Y ento speiren. ¿Sí? Espeiro, que significa justamente sembrar. ¿Ves? Noten acá tienen la preposición en, después tienen un qué, un artículo, ¿sí? Que está nominalizando el infinitivo, y en este caso está diciendo que está siendo gobernado por esta preposición en, que nosotros sabemos que en significa justamente en, valga la redundancia. Doctor, perdón por interrumpir la clase. Sí. El hermano avisa y parece que se fue la luz. No sé si tal vez. Se le fue la luz, ¿te avisó? Sí. Dice que ahora No sé si puede Bárbaro, gracias. grabar. Juan, ¿podremos grabar la clase? Se le fue la luz a Abisaí. Se desmayó. Juan, Sí, correcto. Sí. ¿sí? Ok. Entonces, noten aquí. Ento igual a durante. ¿Bien? Noten la traducción. Y mientras él iba sembrando o iba sembrando, en este caso, noten que Recording in progress. el autón, ¿qué caso es? Acusativo. ¿Y cómo está funcionando? Como el sujeto del infinitivo, ¿sí? Y durante o y mientras él estaba sembrando, iba sembrando. Noten que ahí el sembrando, con esta idea de casi como un participio, ¿sí? Mientras iba sembrando, ¿qué pasó? Una parte cayó junto al camino, ahorita, etc., junto al camino. ¿Bien? Es un buen ejemplo donde está mal si lo traducimos y en sembrar a él. No tiene sentido. Tenemos que entender el uso en el contexto griego y acá implica que el autor es el sujeto de esta frase preposicional, podríamos llamarlo así, y esto está funcionando en un marco temporal, durante, mientras. Una pregunta. ¿Sí? Lo del pronombre personal, autor, ya que está en acusativo, o sea, ¿cómo distinguimos cuando funciona como sujeto? Porque usualmente va a ser nominativo. Claro. Eh, Pero acá está siendo el sujeto de un infinitivo, ok, por eso. pues, Está cerca del infinitivo, el acusativo está formado como el sujeto de ese infinitivo. Próximo. Y pasando, verjómenos, coma, evangelíceto, anunciaba el evangelio en todas, ¿sí? En todas las ciudades, poleis, ¿ven aquí? Geos tu elpen. Geos tu significa hasta. Elpen, un aristo, Ercoman, hasta que llegó a dónde? Noten que acá otra vez, ¿qué tenemos? El autón que está funcionando como el sujeto del infinitivo, en este caso Einstein. Pero este Einstein además está siendo gobernado ¿por qué? Por esta preposición, geos. ¿Se entiende? Entonces, ahí tenemos que ser más sensibles y no podemos simplemente traducirlo hasta llegar
él a Capernaum, ¿sí? Tenemos que ahí traducirlo, en este caso en la traducción lo pongo como si fuese un verbo indicativo hasta que llegó, en la de arriba más como un participio, ¿sí? Bien. Sexto uso, propósito. Sí, El EOS 2, la última categoría, el último ejemplo. sí. Dentro de las tres categorías de Wallace, antecedente, contemporáneo, subsecuente, ¿en cuál calzaría mejor? ¿En antecedente o en consecuente? ¿En cuál categoría? De antecedente, contemporáneo o subsecuente. La última, con la precisión geos, hasta. ¿Hasta qué? O es una cuarta categoría. Temporal. Sí, él no las pone, no las define. Eso lo pone en meta, ¿no? Él no pone el Dios. Ah, Interesante que no ponga. yo las deja como en 3. Podría decir, yo soy seguro que A veces me da horrible. Pero nota que el tiempo, digamos, en este caso, está definiendo a cuándo se anunciaba el Evangelio. ¿No? Es temporal, ¿no? Él llega a Cesarea y él sale. Es todo ese tramo, ¿sí? Hay como dos ideas relacionadas. Está la temporal. Pero no aplican las tres que es una cuarta de. Exacto. Sí, no sabría dónde ponerlo. Ah, igual. más como combinativo, ¿no? Una vez que él es concluyente, ¿sí? Hasta que él llega ahí, deja de predicar, por así decirlo. Ya no iba evangelizando por toda la ciudad, deja de quedar para abajo. Próximo propósito. Y claro, por el nombre, definitivo indica justamente el propósito, la meta de la acción, o del verbo que está siendo modificado por el infinitivo. La mejor forma de identificarlo es que responde a la pregunta ¿para qué? ¿Para qué? Mira hacia el resultado anticipado que se está intentando. Y este también es muy común en el Nuevo Testamento. Lo hemos visto en Juan, lo hemos visto en Filipenses. ¿Sí? Noten acá. Anthropoiduo o duo, dos hombres, anebesan, subieron eistogieron al templo, y acá que después dice proseu sasfai. Tenemos uno visto. ¿Qué subieron a hacer? A orar. A orar. Aquí el infinitivo está respondiendo a la pregunta ¿para qué subieron? El propósito. ¿Para qué subieron? Subieron a orar. Noten que este uso es distinto del complementario. Hay que tener cuidado. Sí, es cierto. El propósito, en cierta manera, está describiendo al subir. Está complementando de alguna manera. Pero la diferencia entre uno y otro es que el complementario sí o sí necesita del infinitivo. Si no, la idea no tiene sentido. Deseo qué, deseo hacer, deseo correr. Acá yo puedo fácilmente sacar la última y tiene sentido la oración. Dos hombres subieron al templo. Punto. Ahí uno puede distinguir entre el uso complementario y el uso de propósito. ¿Se entiende? Y el propósito está distinguiendo justamente la meta. ¿Para qué subieron? Subieron para orar. ¿Bien? El otro. Vinimos, vinimos ¿a qué? A adorarle o adorar a él. ¿Sí? Ahí el adorar es de propósito. Nos dice, ¿para qué vinieron? Vinieron a adorar. ¿Sí? Resultado, 7. Resultado. Eso, digamos, perdón, Sí. el último ejemplo, nada más, ¿no? Digamos, si le quitamos, o sea, para tener la parte de que la diferencia del complementario que utilizamos, quedaría vinimos. Vinimos, sí. Claro que esto es parte también de un contexto, Sí, ¿no? de un contexto. Yo solo conté la parte que más importa, pero todavía tendría sentido. Sí. Sí, correcto.
Esa es la manera de distinguir el complementario del de propósito. El de resultado es similar al de propósito, muy similar. El de resultado justamente va a indicar el resultado producido por el verbo que está modificando. En este sentido, el de propósito y el de resultado son muy similares. Son muy similares. ¿Cuál es la diferencia entonces en el propósito y cuál es la diferencia en el de resultado? El de propósito coloca su énfasis en la intención. Vinimos a adorarle, con la intención de adorarle. Vinimos al templo o subieron al templo con la intención de orar. El de propósito coloca su énfasis en la intención, lo cual puede o no ser culminado. Ese deseo puede o no ser culminado. Depende de muchos factores. ¿Sí? Subieron al templo a orar, pero ¿qué pasa si el templo estaba cerrado ese día, no? Vinieron a adorarle, pero ¿qué pasa si la persona no estaba ahí? ¿Entiendes? El énfasis del infinitivo de propósito radica en la intención. El énfasis del infinitivo de resultado, justamente, en los efectos, podríamos decirlos. Coloca su énfasis en los efectos, los cuales pueden o no haber sido la intención del sujeto o del verbo modificado. ¿Sí? Hay veces que nosotros deseamos algo y después el efecto es otro, ¿no es así? De la misma manera, aquí nosotros tenemos un infinitivo que denota intención, el otro que denota efecto. Ahora, esto creo que también lo dice Wallace, cuando haya una duda, porque aquí estamos separando pelos en realidad, hay veces que es muy difícil saber si es propósito o si es resultado. Cuando hay una duda, es mejor siempre optar por el lado del infinitivo de propósito, el cual aparece 3 veces más que el infinitivo de resultado. ¿Sí? El de propósito aparece 3 veces más que el infinitivo de resultado. Así que si me la tengo que jugar por una, me la juego por la de propósito. ¿Bien? Noten aquí. La fe de ustedes, ¿sí? Gepistis, humón, excelet lucen, se ha ido, se ha extendido en la idea, de modo, hoste, este es el que estábamos viendo antes. De modo que nosotros no tenemos, ahí el que más es el sujeto del eje, nosotros no tenemos necesidad, es el complemento del verbo eje, no tenemos necesidad de hablar nada o algo. No tenemos necesidad de hablar nada. ¿Sí? Ahí la ley puede ser categorizado como un infinitivo de resultado. Y ahora, ¿eso lo sacamos con qué? Por el contexto. Por la fe de ustedes. Claro, como la fe de ellos se había extendido, el testimonio de ellos se había extendido tanto en la zona, Pablo, incluso, ¿saben cómo lo sacamos también? Noten acá, la partícula host. El hoste ahí para nosotros es un marcador que nos advierte de que acá viene un resultado de algo que vino previo, ¿no? Como el testimonio de ellos se había extendido por toda la zona, entonces el resultado es que ellos ya no tenían que hablar, por así decirlo. Entonces ahí nos damos cuenta que la ley es resultado, está describiendo un efecto del testimonio de ellos. No es la intención de ellos no hablar, sino ese es el efecto, porque el testimonio ya hizo su trabajo, por así decirlo, en la zona. Noten, el otro versículo, sean oscurecidos, ¿sí? Hoi oftalmoi, los ojos de ellos, o sus ojos sean oscurecidos, ahí tenemos un imperativo de tercera, sean oscurecidos sus ojos, tú me blepen, para que no vean. Noten ahí. Difícil, ¿no? Sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Ahí el para nos da a nosotros ese sentido de que, de propósito casi. ¿Sí? Sean oscurecidos, pero ahí podemos ver, sean oscurecidos los ojos para que no vean o con el efecto, con el resultado de que no vean. Yo en este caso tomo la segunda, Como efecto, consecuencia no como vean. consecuencia no vean. Si son oscurecidos, la consecuencia es que no van a ver. Entonces, en este caso, otra vez, tenemos que observar el contexto. Y hay veces que en algunos contextos es muy difícil, preferible ir siempre con el de propósito. ¿Okay? Pero en estos dos contextos, en una tenemos la partícula hoste, que claramente es resultativa. Y en el otro, el imperativo
informa al infinitivo, ¿sí? Si van a ser oscurecidos, el resultado es que no van a ver. Tal. Sí, da la impresión de que ese tú, que viene antes del me, es un genitivo de, se llama, de propósito, o, no sé, en este caso, de resultado. ¿Sí? Resultado. Existe. Sí. Sí, o sea que podemos nosotros, así como estar pendientes de las partículas, las conjunciones, como poste, podemos estar pendientes o al ojo Del de... artículo. Ajá, Correcto. eso. Sí, sí, correcto. Sí, porque hay muchos que van a funcionar en pareja. Sí, orgánico. Sí, Si el uso de hoste es exclusivo para resultados, puede cerrar el debate del patrón 16, que es de resultado y no propósito. De tal manera amorosa al mundo que da los hijos. bueno. Si querías una verte ver a Sam. Sí, mira, yo cuando veo hoste para mí es una partícula de resultado. Y cuando me miro al significado, ah, de hecho, Vida lo pone como una partícula que introduce, dice así, una cláusula de dependencia, una cláusula dependiente of the actual result, ¿sí? Del resultado actual. ¿Sí? Entonces, yo siempre la tomo así. Él, sin embargo, y de hecho pone a Juan 3:16, lo pone como un ejemplo, de que si este es el resultado, se escribe un resultado. Sin embargo, habiendo dicho eso, él dice a veces que puede ser, hay otro, apartado B, dice, of the intended result. Y claro, él no lo llama a propósito, pero, y él dice, mira cómo pone, dice, of the intended result, coma, scarcely to be distinguished in meaning from hina. ¿Cómo sería scarcely? Escasamente. Escasamente distinguido del significado de hina, y hina es claramente de propósito, bueno, mayoritariamente. Entonces, yo diría, el 90% va a ser resultado actual, pero también él incluso en su diccionario, o ellos en su diccionario, con conglomerado de eruditos, ven que hay veces que tiene un intento de resultado. Sí, buena pregunta. Entonces, sería más de resultado que de propósito. Yo lo tomo de resultado. Parece que el hoste es el elemento de no resultado natural, pero actual, Sí, inesperado. sí, correcto. Si no, lo más eficiente hubiera sido que vigilar. Y además con Juan, que Juan lo usa mucho en Primera de Juan. Y nadie esperaría esa forma de Dios mostrar su amor. Exacto. Exacto. Buena observación. A la luz de sus ojos refritos, el vigilar es más común para Juan, sin embargo, acá es buena observación, José Luis. 8. Causa. Este es otro uso. Usa. Define toda causa, ¿qué hace? Causa risa. ¿Qué pasó, Juan? Creo que voy a poner el nombre aquí abajito de José Luis. ¿Te vas a agregar? Causa. El infinitivo causal indica justamente la razón. Razón. La razón de por qué se efectúa la acción del verbo que está siendo modificado. En este caso, en vez de responder, el de propósito es para qué, en este caso indica la respuesta del por qué. ¿El por qué? Ahora, a diferencia del infinitivo de propósito, el infinitivo de causa da una respuesta retrospectiva, es decir, mira para atrás, mientras, piénsenlo de otra manera, el de propósito, ¿hacia dónde mira? Hacia adelante, es prospectivo. ¿Sí? ¿Cuál es la intención deseada? Ese es el propósito. El de causa es retrospectivo, mira para atrás. ¿Sí? Y nos da la base, la razón de por qué algo se llevó a cabo. Noten, por ejemplo,
Acá está. Cae y hiato porque no tener me advierte a mí, me señala que se viene alguna otra forma que no es indicativo, acá tenemos un infinitivo, y porque no tenía raíz, ¿qué le pasó? Se secó, se secó, ¿sí? Se secó. Noten que acá el infinitivo, ¿sí? Es de causa. Y en este caso, ¿qué es lo que también nos ayuda a determinar su uso? El diato antes. Ok. Acá, no tienen, acá otra vez, mirá, hiato, porque no ustedes piden, porque no piden, porque ustedes no piden. ¿Sí? Ahora tenemos otro infinitivo, más es el sujeto de este infinitivo, y el hiato, acá otra vez, me ayuda a mí a identificar que estoy lidiando con un infinitivo de causa. Ustedes no tienen, ¿cuál es la razón? Porque no piden. ¿Por qué se secó el árbol? Porque no tenía raíz. ¿Se entiende? Explica el por qué. Y por último, vamos a ver un Entonces, más. para hacer la Sí, diferencia con el del resultado, esta da la razón, ¿no? correcto. Más que el resultado de Sí, sí. No, es que, nota, inviértelo. Nota, porque no te lo veis, se secó. El secó en realidad es el resultado. el resultado. Sí. Y por último, en 9 vemos el imperativo. El imperativo. Hay muy raras ocasiones, donde el infinitivo puede ser utilizado como un verbo principal para expresar una orden, un imperativo, un mandamiento. Solo hay unos pocos ejemplos de este uso del Nuevo Testamento. Por ejemplo, acá. Jairen metahaironton, client metaclionton. ¿Sí? Gócense. Literalmente, ¿qué dice? Gozar con los que se gozan, llorar con los que lloran. ¿Sí? Pero en el contexto y a la luz de lo que se viene diciendo, este es uno de los pocos casos en el Nuevo Testamento donde el imperativo tiene una fuerza, perdón, el infinitivo tiene una fuerza imperativa. ¿Sí? Gócense, lloren. Ahora, ¿cuál es la diferencia si Pablo hubiese puesto un imperativo? Es muy difícil distinguirlo. Tal vez porque acá se quiere hacer más hincapié en el aspecto, ah, pero no, en realidad, en términos de lo que se quiere hacer, no hay mucha diferencia entre un imperativo. Podríamos ver el texto completo, quizás más ¿Este qué es? posicionado. Vamos. Tomamos dos. Versículo 14. Y versículo 15 está el versículo y el texto empieza acá. Eulogate, acá tenemos un imperativo. Bendigan a quienes, a los que persiguen a ustedes, a los que los persiguen. Bendigan y no qué, y no maldigan. Ahí tenemos imperativos. Y después Pablo salta del imperativo, podría haber continuado con el imperativo, salta a un infinitivo que tiene contextualmente ese matiz imperativo. ¿Sí? ¿Qué significancia tiene a un nivel indicativo en un sermón? Probablemente, como digo, en ese caso el infinitivo es más una idea, es más es probable lo que Pablo está acá enfatizando más es el aspecto por sobre encima de la idea sustantivada, tal, ah, ah, pero virtualmente quieren decir lo mismo. Ah, Puede haber algo también relacionado a la rima, por el ahí, con el eite. Jairen, Jaironton, Clionton.
más el Eulogate con el Hailey. Ah, lo que venía antes con los imperativos. Creo que Sí, sería pero podría, con el Hailey. tendría más rima sería Jairete. Claro. Sí. Sí. ¿Qué será que quería añadir infinitud a su mandato? Después vuelve otra vez imperativos. Me guinaste. Sí, yo lo tendría que ver un poquito más de cerca para ver la razón. Eso veremos. Esa que se Roma. ¿Te gustaría esa, José? ¿La hacemos una vez? Claro. Sí. Ok. No, pensé que iba a decir, ya lo sabremos cuando estemos con Pablo. No, sí me gusta el espíritu. Me gusta el espíritu de José Luis, que ya es, nos vamos a lanzar a Romanos. Está bueno esa clase, solo que hay que Ya la he decir hecho. bastante. ¿Ya la he hecho? Sí, no la enseñé sí la tomé en la universidad, pero hay que ir a un ritmo mucho más rápido. Hicieron un winter, creo, ¿no? Hay un winter, hay un Bueno. winter. Sí. Aquí no. Pero no fue exégesis, fue teología. Fue teología. Sí. Ah, No fue un wintering con, ¿cuál es su nombre? Sí. hacer. Sí, pero fue teología de Roma. Ah, teología de Ramón, tenés razón, no es exégesis de Ramón. Pero creo que. Creo que hay del 1 al 8, ¿no? Pero este es. Sí, ese sería Creo que sí. capítulo un poquito más por semana. Así lo hacíamos en la universidad, generalmente en las noches, leíamos el texto y íbamos viendo, modelando los usos, pero había que ir a un paso muy acelerado. Quedó Para que no nos quedásemos dormidos, el profesor tenía un par de estos ¿sí? Y los tiraba a la cabeza del que no contestaba lo más rápido posible porque teníamos que ir muy rápido. Entonces uno estudiaba bastante para esas clases. ¿Cómo? En línea. Genial. Bien. Y ahí al final dice, presbutas nefalius einai. A los ancianos, ¿sabes qué es extraño el griego acá? Porque presbutas es un adjetivo. Yo lo traduje como a los ancianos. A los ancianos tuve que agregar, enséñales que sean sobrios. Literalmente dice ser sobrios. Y en el contexto se puede otra vez ese matiz añadir, ¿no? Sean sobrios. O se puede sobreentender. Pero es cierto, es un uso raro del infinitivo y que, otra vez, estas categorías que nosotros ponemos en el pizarrón o que Wallace crea son maneras sistemáticas simplemente de advertir y demostrar o de prestar más atención al contexto, nada más. Nada más eso. Doctor, de ese imperativo, ¿usted cree que hay más de 10 versículos que afirmen eso? Yo tendría que no lo sé El número. no sé el número, pero son raros. Wallace tiene más, ustedes dijeron 13. Sí. Nosotros vimos 9. Hay más. Pero estos son los más importantes. Digo, los que por lo menos tienen que estar más familiarizados. ¿Ok? Vamos a tomar un receso, sí, unos 5 minutitos y volvemos a seguir con